Y este programa llega a ustedes a nombre del Banco de Venezuela, porque el mayor valor eres tú. El mundo cambia de forma vertiginosa y en los últimos 100 años hemos sido testigos del lado más cruel de la humanidad. Y sí, hablamos del fascismo. El odio, el racismo y el miedo a las diferencias marcaron un siglo de muerte y desesperanza. Modelo que en pleno siglo XXI pretenden ser revividas por quienes aún no entienden que el clamor de los pueblos del mundo es vivir en paz. Yo creía que el socialismo era una enfermedad mental. This is a time for war. El pasado nos ha enseñado que a pesar del odio que algunos profesan, el amor y la verdad son el foco que guía el camino del progreso. Más son las razones que nos unen que las que nos dividen. Es hora que alcemos nuestras voces, derrotemos definitivamente el fascismo. Muy buenos días, hoy es 10 de septiembre, bueno, segundo día de esta semana que ha sido cargada y está cargada de muchísima información, entre ellas ese Congreso Mundial contra el Fascismo que se inicia hoy acá en la ciudad capital, en la capital de la República Bolivariana de Venezuela, en un contexto muy especial donde Venezuela sigue avanzando hacia la garantía de la paz, hacia la tranquilidad del pueblo venezolano, un pueblo venezolano que sigue avanzando en sus actividades cotidianas, trabajando y tomando en cuenta también de que en el marco de lo que es este desarrollo de políticas públicas en nuestro país, de avance, de prosperidad, el 1 de octubre se inicia la Navidad acá en nuestro país. Miren, a propósito de lo que es este Congreso Mundial contra el fascismo, antifascismo, vamos a comentarles a ustedes que se va a iniciar el día de hoy y hay una publicación que hace el jefe de Estado a través de las redes sociales, en la red social Instagram. Pero antes vamos a comentarles a ustedes que tenemos, porque bueno, a propósito de este congreso, tenemos a Emma Carolina Gurto en la sede, justamente en los espacios donde en breve momento se dará inicio ya oficialmente a este congreso. Emma, te vamos a ir ubicando, ya estamos tratando de establecer comunicación. Emma va a llevarles a ustedes los detalles desde el propio lugar del congreso. Emma, te escuchamos, adelante. Muy buenos días, ¿cómo están? Feliz de acompañarles aquí en su programa Café en la Mañana, que se vino a este Congreso Mundial contra el Fascismo que se va a estar desarrollando en nuestro país desde el día de hoy hasta el día de mañana. Más de 95 países dicen presente en la República Bolivariana de Venezuela para condenar el fascismo, la injerencia de los países que pretenden imponerse ante las decisiones de los países soberanos e independientes, organizaciones sociales, líderes políticos también. Vamos a estar contando con la participación aquí de socialistas, de todo lo que tiene que ver, de todas esas corrientes que van a hacerse partícipes y presentes el día de hoy y el día de mañana acá en Venezuela. Muy importante, ya se están empezando a congregar las personas acá desde la carpa ubicada en La Carlota. Aspectos importantes de destacar. 95 países van a estar presentes aquí, organizaciones sociales también, líderes mundiales dicen presente en lo que se ha definido como este Congreso Mundial Antifascismo. Porque las voces del mundo se alzan, los pueblos del mundo se levantan ante la pretensión de algunas naciones y de algunas personas de imponerse ante las decisiones de los pueblos venezolanos. Entonces, bueno, ya se ha empezado a congregar, no sé si han podido ver las imágenes que les podemos presentar acá, que nos encontramos aquí bien atentos. Vamos a estar conversando con también organizaciones populares que ya están ya presentes el día de aquí. Lo cierto y lo importante de esto es que Venezuela nuevamente es el epicentro de todas estas actividades importantes, donde se pone primero al pueblo venezolano y los pueblos del mundo, y donde se pone también por primero dejar a un lado este tema fascista que han pretendido imponerlo desde toda costa en algunos lugares en el mundo, y lo van a lograr. Bueno, esta es la información que nosotros le podemos manejar desde aquí, Michelle. Además que se vive un ambiente de mucha alegría, de mucha camaradería
camaradería. Hay personas de todas las naciones que dicen presentes acá y que están muy contentos porque este tipo de actividades congregan y conjugan ese sentir de los pueblos, ese sentir de la unión de los pueblos tanto de Latinoamérica como del mundo, bueno, que están destinados a ser libres, independientes y soberanos. Y por supuesto la República Bolivariana de Venezuela es el epicentro de todas esas actividades. Vamos a estar estableciendo más comunicación contigo más adelante, señor Caballero. Se sigue aquí realizando este tema de la inscripción, de la llegada de las personas que van a estar participando en este congreso que va a estar desarrollándose el día de hoy y el día de mañana acá en nuestro país. Retornamos contigo a los estudios, Michelle, adelante. Bueno, está todos los detalles, aquí usted lo va a conocer en su programa Café en la Mañana. Ya Egma daba justamente, ¿no?, cabida y ese contexto tan importante en esta actividad que sin duda va a marcar pauta y será centro de información y de atención de los pueblos que luchan justamente por su independencia, porque exigen respeto a la autodeterminación. Mire, y en torno a esto vamos a revisar una publicación que se hace en la cuenta de prensa presidencial y que recoge palabras el día de ayer del jefe de Estado en su programa Con Maduro Más sobre lo que tiene que ver con esta actividad. Jefe de Estado Nicolás Maduro resaltó que Venezuela tiene que elaborar leyes antifascistas severas y recoge una cita: aquí no puede proliferar el odio, la violencia, la división, la persecución a la gente por sus ideas, forma de pensar y de ser. Aplaudió que Venezuela sea sede los días 10 y 11 de septiembre del primer Congreso Mundial Antifascista, que contará con cientos de delegados, comunicadores, intelectuales y líderes del mundo antifascista. Tenemos el apoyo de los pueblos del mundo, de la humanidad, de la lucha que estamos dando contra el imperialismo, el colonialismo y el fascismo, subrayó el jefe de Estado. Y ahí, bueno, la publicación y tiene un video. Vamos a ver el material. Tenemos el video. Vamos a escuchar también lo que ha sido palabra del jefe de Estado sobre esto, justamente las leyes contra el fascismo que está adelantando actualmente la Asamblea Nacional. Vamos a escuchar qué ha dicho el día de ayer. Venezuela tiene que hacer leyes antifascistas severas, duras, porque aquí no puede proliferar el odio, la violencia, la división, la persecución a la gente por sus ideas, por su forma de pensar y de ser. Me parece muy buena idea que la Asamblea Nacional esté consultando. En Venezuela se estará desarrollando el primer Congreso Mundial Antifascista. Ya hay 300 delegados llegando a Venezuela. Vienen grandes comunicadores, intelectuales, grandes líderes del mundo antifascista, y esta ley es muy oportuna que se debata con ellos, se enriquezca, porque Venezuela tiene el apoyo de la humanidad entera. Bueno, está, lo ha dicho el jefe de Estado, la importancia de que Venezuela sigue avanzando ahora también con instrumentos legales y esta convocatoria que reúne, 95 países, delegados, expertos, analistas, profesionales, comunicadores, sobre y para debatir justamente y enfrentar, ¿no?, la proliferación, el incremento lamentable de manifestaciones de extrema derecha y fascistas. A propósito de esto, vamos a ver algunos detalles de lo que va a congregar, de lo que va a sumar este Congreso que, como decía el jefe de Estado, se inicia el día de hoy, martes, y se extiende hasta este miércoles 11 de septiembre. Ahí hay algunos de los elementos. Fíjense ustedes, el Congreso contará con la asistencia de 95 países, ya se lo estamos comentando, participarán más de 200 escritores e intelectuales del mundo, intelectuales, escritores, profesores, comunicadores. El espacio servirá para debatir acciones de lucha y avances contra acciones desestabilizadoras de Occidente. Entre otros puntos, también se puede destacar que durante el desarrollo del Congreso se van a realizar foros y ponencias. Otro de los puntos en el desarrollo de este Congreso Mundial Antifascista es que se presentará el documento sobre el papel que desempeñan las redes sociales y la guerra mediática dentro del contexto político que vive nuestro país. Interesante esto, tomando en cuenta, bueno, la incidencia y la afectación que tuvo sobre la generación y promoción de violencia fascista. Otro de los puntos tiene que ver con que se publicará un informe denominado Guerra Cognitiva, un ataque a la paz de los venezolanos. Entre varios de estos contextos, este Congreso Mundial Antifascista tiene previsto que en todos los estados del país se puedan disponer de espacios
para que los venezolanos vean y escuchen las ponencias del Congreso, este Congreso que, bueno, ya se inicia el día de hoy, se extiende hasta mañana, 95 países, y que justamente es muy interesante que se desarrolle en este momento en un contexto en el cual, si uno observa justamente, no en el caso solo de Venezuela, con algunas manifestaciones de la extrema derecha, si uno ve justamente lo que está pasando en Europa con el aparente resurgimiento de sectores fascistas, neofascistas, de extrema derecha, lo que está pasando también en el caso de Argentina, el señor Bolsonaro en Brasil, algunas manifestaciones también, por ejemplo, lo que ha ocurrido y en este asedio que tiene algunos países contra nuestro país, contra la paz del pueblo venezolano, y en un contexto, también que hay que decirlo y recordarlo, donde Venezuela sigue siendo afectada por más de 900 medidas coercitivas, una política extremista que sigue planteando Estados Unidos, la Unión Europea contra nuestro país. Miren, hay una nota también que es muy interesante de lo que ha dicho el jefe de Estado, otro de los tópicos abordados el día de ayer durante su programa con Maduro Más, que tiene que ver con el desarrollo, ¿no?, de lo que está pasando en nuestro país. Ustedes saben, y ya se ha sido el recuento, se lo hemos comentado el día de ayer, lo que ocurrió el pasado este fin de semana con la solicitud de asilo del señor Edmundo González. Se le otorgó el salvoconducto, de acuerdo también a lo que establece la normativa internacional. Hubo pronunciamientos de la vicepresidenta, el Ministerio Público, las instituciones del Estado venezolano. El día de ayer el jefe de Estado ha fijado posición sobre esto y ha dicho que respeta la decisión de asilo que ha tomado el señor Edmundo González. Ya Edmundo se encuentra en España. Hay una nota que recoge la página de la Casa, ¿sí?, venezolana de televisión, sobre esta materia. El jefe de Estado, por cierto, ha hecho un llamado, ¿no?, a que la oposición ahora parece inevitablemente que debe recomponerse, reencontrarse, reconfigurarse o resetearse. A propósito y específicamente de lo ocurrido con el señor Edmundo González, la nota de la Casa venezolana de televisión recoge lo siguiente: presidente Maduro Edmundo González, respeto y comprendo su decisión. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en relación a la salida de Edmundo González Urrutia del país, manifestó que respeta y comprende su decisión y aseguró que, y cito, todo lo que se ha hecho ha sido impecable, porque Venezuela es más grande que cualquier ego personal de la oposición. Sigue la cita: el embajador González Urrutia en Madrid, le digo, mi respeto a su decisión, todo mi respeto a la decisión que usted ha tomado, y me tocó decirlo ante un adversario de nuestro país, como el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, cuando él hace unos meses dio un paso al costado. Le dije, respeto la decisión del presidente Biden, la comprendo y la apoyo, agregó el jefe de Estado. Además, en otra de las citas dice, entiendo el paso que ha dado y lo respeto, espero que le vaya bien en su camino y en una nueva vida, y que tenga la seguridad que sus deseos de paz y concordancia para el país se van a cumplir en Venezuela. En Venezuela va a reinar la paz por encima de cualquier cosa, expresó el presidente de la República, Nicolás Maduro, sobre esto, ¿no? Vamos también a escuchar lo que ha dicho el jefe de Estado sobre la importancia del diálogo. El diálogo que, como ya ustedes recordarán, y ha sido una propuesta no solamente durante la campaña electoral, que además se ha ratificado luego de su victoria el pasado 28 de julio. Vamos a escucharlo. La oposición tiene que reorientarse. Ojalá tengan el arrojo, la valentía y se atrevan a reorganizarse la oposición. Yo los reto a los sectores opositores que crean en el camino electoral, en el camino democrático, que de verdad quieran hacer política, a que se atrevan. Si no, sencillamente pasarán al olvido de la historia. Yo sigo ratificando mi llamado en distintas instancias y por recomendación del movimiento de las 5G, los documentos que me han enviado, yo ratifico mi llamado al diálogo político con todas las oposiciones y a la lucha contra el fascismo, a que las oposiciones se desmarquen del fascismo completamente. El jefe de Estado, su llamado, su exhorto a que la oposición se desenmarque de un paso al costado del fascismo, de la violencia fascista, esta que se desató, recordemos ustedes,
luego de la victoria del pueblo venezolano, de la revolución el pasado 28 de julio. Hay otros aspectos que también han sido abordados y justamente información importante, ya en otro ámbito que tiene que ver con el reinicio de las actividades escolares, que el jefe de Estado ha dicho van a hacer o se va a reiniciar las actividades escolares, académicas a partir del 30 de septiembre. Estamos hablando del año escolar 2024-2025 y hay una nota que se la vamos a presentar inmediatamente, que la recoge la Pública Radio del Sur, que dice de la siguiente manera. El ministro para la Educación, Héctor Rodríguez, anunció que el nuevo año escolar 2024-2025 comenzará el 30 de septiembre. Así lo ha informado durante la transmisión del programa Comaduro Más, en la edición número 56. Igualmente destacó que para apoyar a la población estudiantil se llevará a cabo 86 ferias escolares en todo el territorio nacional, priorizando productos de emprendedores. Por cierto, esta feria ya ha comenzado y bueno, bien interesante porque hay ofertas accesibles y variedad de productos. Vamos a escuchar lo que ha dicho sobre esta materia el jefe de Estado sobre la importancia y la meta de alcanzar 100% escolaridad. Falta mucho en lo cuantitativo, porque no podemos rendirnos jamás, y se lo digo al pueblo organizado, Ángel Prado, contigo, no podemos rendirnos jamás en el objetivo de llegar al 100% de escolaridad en Venezuela, de niños, niñas, jóvenes y de todo el pueblo, 100% de escolaridad. Bueno, ahí está lo que ha dicho el jefe de Estado, importante varios puntos, el tema escolar, que bueno, es importante el próximo 30 de septiembre. Bueno, vamos a hacer una pausa, recuerden que estamos transmitiendo en vivo también desde el Congreso Mundial Antifascismo, ahí está Emma Carolina Gurto, acá también en el estudio vamos a tener información y ya tenemos a nuestro invitado. Por lo pronto vamos a hacer una pausa y pendiente que venimos también con Emma desde el Congreso Mundial Antifascismo. Pausa corta, ya venimos, no se apaguen. Amigos, y nosotros continuamos desde esta carpa ubicada en La Carlota, en la ciudad capital, en Caracas. A propósito del día de hoy, se va a estar desarrollando el Congreso Mundial contra el Fascismo, Neofascismo y otras acciones similares en nuestro país. Venezuela nuevamente es el epicentro de la congregación de los pueblos que se unen, que luchan en contra de la injerencia de las potencias, en contra de este fascismo que pretende imponerse nuevamente en el mundo. Más de 95 países dicen presente el día de hoy en nuestro país, una actividad que se va a estar desarrollando el día de hoy y el día de mañana. Y entre esos invitados que tenemos, que además que nos agrada muchísimo, estamos muy contentos porque además en esta carpa se vive un espíritu de hermandad, de solidaridad, de compañerismo con todos los pueblos hermanos del mundo. Vamos a estar conversando y compartiendo experiencias, ¿no? Con algunos representantes que dijeron presentes acá en este congreso. Tenemos con nosotros aquí a Rosa Alvarado. Ella es de la Amazonía ecuatoriana. Gracias por estar con nosotros. Y a Cristian Torres también. Viene de Ecuador, tomando en consideración la situación difícil, ¿no?, que está viviendo Ecuador en estos momentos y las irrupciones que en muchas oportunidades se está teniendo y las visiones en el tema fascista y neofascista. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué representa para Ecuador y para una representante de la Amazonía ecuatoriana estar presente en una actividad como esta? Bueno, en primer lugar quiero agradecer por la invitación que me han hecho a este congreso tan importante para los pueblos de Latinoamérica y del mundo, y sobre todo de donde venimos, de los pueblos más pequeños, donde luchamos, donde buscamos los justos derechos para nuestros pueblos, para nuestros hermanos, y que esto nos permita articular entre todos los hermanos de Latinoamérica para discutir, para defender los derechos de nuestros ciudadanos, para que nuestros gobiernos de estos países que están como gobiernos neoliberales, y en lo que nosotros tenemos que seguir luchando, defendiendo y librarnos de toda la discriminación social en la parte de educación, salud y vivienda y todo el hábitat que nos consiste. Sobre todo también
como el ecosistema, defender nuestros territorios, nuestro ambiente, nuestros ríos, que es muy importante. Y creo que más allá de esto, de encontrarnos aquí, es generar una política pública, una política donde todos los hermanos podamos emitir criterios y defender nuestros derechos como somos de izquierda, nos defendemos como izquierda. Me represento a un pueblo indígena, mujer, en donde he luchado por las mujeres, por la reivindicación de las mujeres, por la equidad, por la participación, y es por eso que estoy aquí orgullosamente representando a mi país, a mi Amazonía, a mi comunidad. Vivo en una comunidad donde también buscamos la identidad cultural y fortalecer nuestros idiomas y todo lo que respecta a la vida humana como tal. Cristian, tú también vienes de Ecuador. ¿De qué parte de Ecuador? ¿Y cómo se vive esta experiencia que estamos viviendo actualmente, que aún y cuando pretenden imponerse nuevamente, revivir aquel fascismo de Mussolini, aquel fascismo tan grotesco, ¿no?, que afectó tanto a los pueblos? Nuevamente los pueblos se unen y dicen alto, alto al fascismo, alto al neoliberalismo, alto a estas acciones que perjudican a los pueblos. Saludos, amiga venezolana. Nosotros desde Ecuador en realidad estamos primero muy felices de participar en este congreso, porque al final del día Venezuela es quien ha liderado todo este proceso de lucha contra el fascismo, lucha contra la lucha por la búsqueda de la autodeterminación de los pueblos, que eso precisamente es uno de los primeros principios de luchar contra el fascismo. No se puede pensar en una lucha contra el fascismo sin que nosotros nos podamos autodeterminar como repúblicas, como espacios. Y eso, por ejemplo, en este momento, en muchos de los países como en el nuestro, tiene una seria crisis dada que, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros tenemos el lawfare, donde se está persiguiendo políticamente a muchas de las personas, políticos, cualquiera que esté en contra de la posición hegemónica de un determinado país. Y vemos que esto sucede en muchos de los países del mundo, no solamente en el nuestro. Y por eso precisamente vemos cómo hay coincidencias en la forma en que aplican las metodologías para perseguir a las personas, en las metodologías para impedir que alguien pueda tener una posición política propia, una decisión, el saber qué hacer con sus recursos, porque en la práctica el fascismo no es otra cosa que la búsqueda de justificativos en función de cómo es un ser humano, pero al final del día lo que terminan haciendo es quitándoles los recursos. Entonces el fascismo es solamente un pretexto, o sea, es decir, busca un pretexto de eres indio, eres negro, eres cualquier tipo de calificativo que le puedan poner a un ser humano en función de decirle, y por esto no tienes derecho a los recursos. ¿Qué respuesta nosotros como pueblo, ustedes como pueblo, le podemos dar a países o a gobiernos, mejor dicho, como de Argentina, como de Chile, como del propio Ecuador, ante esas pretensiones de tratar de imponer agendas de pronto de Estados Unidos, agendas más allá de las propias agendas que tienen impuestas los pueblos de estas naciones? ¿Qué decirles ustedes como pueblo y qué se demuestra con una actividad como la que se está viviendo el día de hoy acá en Venezuela, que Venezuela dice alto, Venezuela se respeta y Venezuela no es colonia de nadie? ¿Qué respuesta le dan los pueblos ante esas situaciones que se presentan de algunos gobiernos? Bueno, creo que la única manera de buscar es la unidad entre hermanos latinoamericanos. La unidad nos da fuerza, la unidad nos permite construir un proceso colectivo, un proceso donde todos aspiramos, soñamos por el bienestar de todos, y esa es nuestra lucha, y por eso nos sentimos honrados, orgullosos de tener un gobierno latinoamericano como el gobierno de Maduro, quien ha sido fuerte, contundente, ha hecho respetar a otros países neoliberales, gobiernos neoliberales que han pretendido atentar contra los derechos de los pueblos que soñamos, que aspiramos un proyecto de vida para cada uno de nosotros. Yo por eso vengo también del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacuti, que también tiene un plan de gobierno para poder construir un proceso colectivo. Muchas gracias por permitir expresar, porque la expresión, la voz nos hace trasladar hacia otros mundos, hacia otros hermanos que estamos luchando desde diferentes trincheras, con los mismos ideales, con los mismos objetivos, para llegar al mismo fin. Por eso, muchas gracias por esta oportunidad que nos han brindado. ¿Cómo actúan los pueblos ante estas situaciones, Cristian?
No dejándose quitar sus recursos. Es decir, una de las cosas que por lo general se oye en mi país es: lo que es de todos es de nadie. Y esa es la expresión más antidemocrática que puede existir. Lo que es de todos y se administra por la delegación democrática. No puede existir una persona que diga: yo soy un demócrata, que diga: lo público no existe, lo público no está ahí, lo público no es de nadie. Porque ese justamente es el problema, dado que las decisiones en democracia se toman por mayorías. Y esa construcción, por ejemplo, social y de definiciones que deben tener cada y cada una de las poblaciones es extremadamente importante. Felicitarle al pueblo de Venezuela cuando tuvo precisamente una consulta para decir en qué específicamente se invierten los recursos, porque esa justamente es un ejercicio democrático. No he visto yo nunca a Estados Unidos, a ninguno de los países de los que tanto hablan de democracia, preguntarle a su pueblo: ¿sabes qué? ¿Cómo priorizamos los recursos? ¿En qué invertimos? ¿O cómo hacemos las cosas? Eso significa que hay alguien que está tomando las decisiones por los demás en función de lo que él cree que es correcto y les presiona a los demás a aceptarlas. Eso es fascismo puro y duro. Mientras que la democracia es justamente el ejercicio donde la decisión está en manos de todos y de todas. Y ahora la tecnología nos permite hacerlo. La recomendación es: sigamos construyendo elementos que nos permitan incluir cada vez más las decisiones de todos y todas en el ejercicio y en el derecho que tenemos nuestros pueblos a la autodeterminación. Ya para despedirnos, los pueblos del mundo están convencidos, y en este caso, en el caso de ustedes que representan a Ecuador, el pueblo de Ecuador está convencido de que otro mundo es posible, es decir, un mundo donde prive la igualdad de oportunidades, el respeto, la independencia, la soberanía. ¿Es posible? Claro que sí. Ese mundo es precisamente el que aspiramos todos. La mayor parte de la población no está pensando en yates, no está pensando en viajes a Manhattan, no está pensando en ser el dueño del mundo. La mayor parte de la población lo que está pensando es en vivir con su familia, el de crecer junto a sus hijos, el de construir una sociedad en la que todos nos podamos respetar y entendernos como seres humanos. Eso es lo que están pensando las mayorías. En realidad, la democracia no ha podido ejercer su rol real desde el inicio de los tiempos. Y lo que hemos tenido ha sido fascismo en diferentes niveles, disfrazado de democracia en función de las élites de poder que dicen: es que tienes que ser el mejor, es que tienes que viajar por el mundo, es que tienes que construir cosas que también se pueden hacer desde la democracia y todo lo demás, sin que tengas que aplastar al otro, sin que tengas que humillar al otro, sin que tengas que ir a meter guerra en otros países. Porque en la práctica la democracia de las personas de las que coexistimos en este mundo, lo que está dispuesta es a vivir como seres humanos en paz, libertad y armonía. Y creemos que es posible. Un mensaje final para las mujeres en el mundo, las mujeres progresistas en el mundo. Otro mundo sí es posible. Las mujeres somos las primeras en las que vemos la necesidad de generar una lucha constante, permanente, primero para buscar la igualdad, la equidad en el mundo de la participación, de generar políticas públicas para nuestros hijos, para nuestros hermanos pequeños que aún falta direccionar, orientar, pues esa es nuestra lucha. Las mujeres siempre vamos a estar al frente y no tenemos miedo ante cualquier circunstancia que se presente. Es por eso que hemos hoy poder estar frente a esta cámara sin miedo alguno, porque sí, a veces nos da un tinte de... Pero sabemos hacia dónde vamos, sabemos hacia dónde caminamos y que nuestros hijos sepan y sean orgullosos de que luchamos por ese camino. Por eso, mujeres, alcemos la voz y que este Congreso Mundial de Fascismo sea un logro donde podamos recomendar, salgan sugerencias y que podamos participar en diferentes partes del mundo. Vamos adelante en esta lucha. Estamos del lado correcto de la historia. Definitivamente. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Cristian Torres y Rosa Alvarado de la Amazonía ecuatoriana. Son voces que demuestran el sentir,
en esta oportunidad del pueblo ecuatoriano, en este congreso antifascista que se desarrolla acá en la República Bolivariana de Venezuela. Nosotros vamos a continuar aquí, señor Caballero, le vamos a dar el pase al estudio, pero a la vuelta vamos a seguir indagando y hablando con estos representantes que han venido de 95 países para hacerse presentes en este congreso donde unifica el sentir de los pueblos en el mundo, de basta del fascismo, basta del neoliberalismo y que se ponga por encima la humanidad, los pueblos, que se ponga por encima el sentir de los pueblos en todo el mundo. Nosotros volvemos con ustedes a los estudios y más adelante vamos a retornar con más de este congreso que, por cierto, te cuento, señor Caballero, que el ambiente de hermandad, de camaradería, de unión que se vive aquí es el mismo sentir que de pronto creía o quiere, soñaba Bolívar, soñaba Chávez, con la unión de los pueblos de Latinoamérica y del mundo entero. Regresamos contigo al estudio y de vuelta más adelante. Bueno, ahí está, interesante, importante esta cobertura de lo que es este congreso. Mire que ya está casi ya por comenzar, Congreso Mundial Antifascismo. Miren, vamos a ir a una pausa y ya venimos con nuestro invitado. Se trata de Saúl Ortega, diputado a la Asamblea Nacional, con quien vamos a conversar temas importantes, ¿no? Lo que está ocurriendo en este contexto, este congreso y también lo que está ocurriendo y ha ocurrido con el señor Edmundo González, que ha solicitado asilo, ya está en España y la posición oficial que tiene la República Bolivariana de Venezuela. Vamos a la pausa con publicidad, ya venimos, no se aparten. Recibir pago móvil ahora es más fácil con BDB App. Solo pulsa compartir QR y genera uno de tus datos para compartirlo en cualquier aplicación. Ahorra tiempo y disfruta más. Cuando el banco número 1 te acompaña, todos tus pagos son al instante, porque para el Banco de Venezuela el mayor valor eres tú. Tenemos unos temas centrales ya, Congreso Antifascista, aquí en Caracas, Venezuela al frente de la lucha contra el fascismo y neofascismo y expresiones similares en cualquier parte. Aquí en Venezuela el fascismo no pasará. 95 países hasta ahora vienen al Congreso Antifascista, pueblos de los países. Aquí, por ejemplo, nosotros vamos a encontrar gente de los Estados Unidos, no está el gobierno de los Estados Unidos, ciudadanos de Chile, no está el pichón de Pinochet que gobierna Chile, pero está el pueblo de Chile, de Argentina, el Reino Unido, todo, de Brasil, estarán los movimientos aquí. Hay que organizarse para luchar contra el fascismo. Hacer un frente. Bueno, ahí está lo que es este Congreso Nacional contra el fascismo. Ya nos acompaña Saúl Ortega, diputado de la Asamblea Nacional. Bueno, diputado, estos días han sido muy informativos, muchas cosas están pasando en nuestro país, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar, quiero su opinión sobre este Congreso que se va a iniciar el día de hoy acá en Caracas. Bueno, saludar, es un Congreso internacional, hay delegados de cerca de 70 países que están allí. De verdad hay una preocupación en el mundo y particularmente en Venezuela porque le vimos el rostro. El 28 le vimos el rostro al fascismo, ¿no? Esa cara cargada de odio, de criminalidad, porque es una ideología criminal. Y desde hace tiempo, después de la Segunda Guerra Mundial, eso estuvo prohibido en toda Europa. Tanto la ideología, los partidos, como la simbología del fascismo. Pero la complicidad de la socialdemocracia y de muchas fuerzas políticas en Europa fueron haciendo permisivo el fascismo a tal punto que donde nació, que fue en Italia, con Benito Mussolini, hoy gobierna una fascista, que es la Meloni. Y vimos recientemente que todos los partidos tuvieron que unirse en Francia para detener a Le Pen, que prácticamente casi se hace con la victoria en Francia. Y hace cuestión de 2 semanas hubo elecciones regionales en Alemania y hubo una victoria contundente de partidos con la simbología y la clara definición fascista. Lo que quiere decir que el fascismo en Europa pues ha venido resurgiendo y posicionándose en posiciones de gobierno. Y eso es muy peligroso porque eso empuja precisamente a cometer los mismos crímenes que se cometieron en el pasado contra la población judía, contra los sindicalistas, contra los comunistas, contra la población sexodiversa, etcétera, etcétera. Y aquí en Venezuela, de alguna forma, hubo una conjunción de las fuerzas fascistas tratando de asaltar la democracia venezolana, de ir contra las instituciones y de estafar al pueblo venezolano con una presentación
disque democrática, disque electoral, cuando en el fondo era una propuesta golpista en todo su sentido y en todas sus prácticas, ¿no? Bueno, eso es una estafa a todo el pueblo del mundo, a los venezolanos, y muy particularmente a un segmento de la población que es el pueblo opositor, que bueno, tiene derecho a tener su postura opositora, pero tiene una chatarra de liderazgo que son los mismos que los han venido estafando desde hace muchos años, con las propuestas que hemos estado observando, con el mismo comportamiento sedicioso, golpista, violento, cargado de odio, cargado de un desprecio por las instituciones democráticas, por un desprecio de la Constitución y las leyes, y una complicidad con fuerzas exógenas que le tienen hambre a la riqueza de Venezuela. Estamos hablando del imperialismo estadounidense hegemónico y sus aliados, la Unión Europea y algunos satélites en América Latina. Ahora bien, ¿podemos decir que Venezuela está vacunada contra el fascismo? Mira, yo creo que hemos ido aprendiendo y nuestro pueblo de alguna manera ha aprendido las alertas, ¿no? Y sabe que es una potencial amenaza que, mira, de verdad que la paz, que es el derecho humano fundamental de los pueblos, no tiene precio y es lo que está amenazada digamos, la puesta en marcha de este teatro burdo, como lo denominó el fiscal, me parece que es muy apropiado, porque es una estafa continuada. Ya vimos la primera parte de este periodo y pareciera ser, anuncian que le van a dar continuidad a la estafa una vez que el señor esté en España, y ellos pretenden montar un Guaidó 2, como lo dijo el presidente. Allá, recuérdate que en España está la señora Dinora Figueras, que es una ladrona, que la acaban de investir y que presidenta de una asamblea que no existe, que es la asamblea del 2015. Incluso ya el periodo constitucional de esta asamblea está por vencerse y aquella, bueno, súper vencido. Y ellos siguen diciendo que son diputados, pareciera ser que es para toda la vida, con, digamos, la ridiculez de algunos gobiernos que uno pensaba que eran serios, que así como reconocieron a Guaidó, también reconocen esa asamblea. Y precisamente detrás de eso hay todo un teatro injerencista e intervencionista que tendremos que derrotar en adelante. Ahora bien, muy interesante, bueno, varios temas que estar allí, ¿no? Que elaborar. Pareciera que el señor Edmundo finalmente huyó de su secuestradora María Corina, ¿no? Porque, bueno, ahora cuando él saca esa carta y uno lee, uno se da cuenta y puede, digamos, inferir que el que escribía esas cosas no era el señor Edmundo. El señor ha, bueno, declinado políticamente, ha dicho prácticamente entre líneas que se retira de la política. Y ayer hubo una posición bien interesante del presidente de la República, Nicolás Maduro, que, bueno, ha reconocido, ha respetado la decisión del señor Edmundo, y el jefe de Estado también ha reflexionado sobre, bueno, que la oposición tiene que reorientarse, reconfigurarse, resetearse. Bueno, mira, ojalá haya un debate dentro de la oposición y la democracia venezolana necesita una oposición seria, constructiva, institucional, pero lamentablemente yo se lo he oído a un sabio de la política, que es el comandante Soto Rojas, que el problema fundamental de esa oposición es que no tiene un proyecto político de factura nacional. A ellos el libreto se lo elaboran Made in UXA y ciegamente lo aplican, y eso es lo que lo ha conducido de derrota en derrota. Y bueno, es lamentable porque eso es lo que ha llevado a que nuestra democracia tenga una falencia, que es no tener una oposición institucional comprometida con los intereses del país. O sea, una oposición que ha llamado a las sanciones, a la agresión, a la extorsión, a estas medidas coercitivas, que ha llamado a la intervención militar contra su propio pueblo. Definitivamente eso no tiene otra categoría que traición a la patria. Entonces es bien difícil, ¿no? Yo no soy muy optimista en cuanto a que esa, digamos, oposición de extrema derecha, orientada y comprometida con factores externos, pueda, digamos, recomponerse y que pueda hacer una autocrítica, cosa que lo veo bien difícil. Ahora bien,
Venezuela cumplió con los extremos legales, ¿no? El señor Edmundo, de hecho, hay una revelación que hizo el gobierno del Reino de los Países Bajos, donde una confesión. Bueno, el propio 29, el señor Edmundo entró como en calidad de huésped, que además no fue notificado, como de acuerdo a lo que establece la normativa internacional, al país, en este caso que es la República. Sí, fue una guarida prácticamente. Pero siempre el plan del mundo fue ese. Ellos nunca tuvieron un plan de ganar las elecciones, era un plan sedicioso y golpista que tenía con gente comprometida en esta acción contra el país, contra las instituciones republicanas y democráticas. Y mira, cada día se le ve la costura y aquí no hay inocentes. Los gringos están metidos, bueno, hasta los tuétanos con la Unión Europea. De hecho, se ve que el Reino de los Países Bajos sirvió de guarida a este señor. ¿Por qué se escondió? Si están dando los resultados, ya él estaba en una guarida mientras estaban convocando y tenían organizada todo lo que es una acción sediciosa en una combinación con el AMPA venezolano, con el AMPA común. Y yo denuncio, el Ministerio de Relaciones Interiores debe ponerle la lupa a una organización que es la conexión con estas organizaciones criminales, que es el Foro Penal. Desde ahí hay la conexión con todas estas organizaciones criminales en las cárceles y fuera de las cárceles. Un comando operativo es Gilbert Caro, por cierto, que cayó preso en un accidente que promovió él mismo allá en Miami, y ya sabemos por lo menos dónde está. Pero este señor, bueno, siempre ha estado al frente, pues, en la parte operativa, en ese cóctel peligroso que es la política y el AMPA organizado, que ha estado presente en las guarimbas de 2017, lo vimos con mucha fuerza. Casi todos esos armazones y guarimbas tenían detrás un aparato armado que eran las bandas criminales. Y ahora, en esta oportunidad, con mucha fuerza pudimos observar precisamente que estas organizaciones criminales tienen una conexión con este sector de la extrema derecha. Ahora bien, se abre un nuevo escenario y un contexto en el cual el jefe de Estado ha dicho en el año 2025 va a haber una mega elección, ¿no? ¿Qué cree usted que va a pasar? Porque hay sectores políticos que decidieron apartarse del camino democrático, no reconocieron. Por cierto, hay que decir, y en honor a la verdad, Edmundo reconoció que en Venezuela hay un ministerio público, fue su abogado, ellos se dirigieron al Estado venezolano, hubo una solicitud de un salvoconducto que, bueno, aprobó de acuerdo a lo que dice la normativa internacional Venezuela, pero hay unos actores políticos, hay unos partidos políticos que parecen mantenerse al margen allí del respeto a la institución. ¿Qué va a pasar con esos partidos? Mira, la verdad es que no sabemos, pero bueno, esto es una oportunidad para los partidos de oposición que de verdad tienen la intención de presentar una alternativa desde la oposición. Tienen una gran oportunidad de rescatar a una población que se mantiene opuesta a nuestro proyecto político y que hasta ahora ha estado siempre detrás de este liderazgo chatarra, estafador, ¿no?, y farciario que se encuentra en la extrema derecha. Veremos, pero esa elección va, porque es un mandato constitucional, se vencen los periodos de estos organismos que están por ir a elecciones, gobernaciones, alcaldías, Asamblea Nacional, etcétera, etcétera. Y bueno, es un momento político muy importante para nosotros reconectarnos y movilizar al pueblo en defensa de las instituciones democráticas, desenmascarar esa propuesta fascista que va a seguir presente y seguramente en vista de que no reconocen al CNE y no reconocen el proceso más transparente, más auditable, que es el venezolano. Mira, sobre eso yo estuve en República Dominicana en la elección del señor Abinader, por cierto que iba a la reelección. Ahí no dieron resultados, ahí fueron unos porcentajes, todo el mundo los aceptó, nadie dijo nada, y todos estos observadores internacionales que salen con esos informes estaban ahí y no dijeron absolutamente nada. Y así ocurre en todos los países del mundo. Yo creo que quien más transparencia y más muestra los procedimientos somos nosotros.
el sistema venezolano. Bueno, que comienza por el propio elector, que es auditor, porque tú cuando sacas tu papeleta, tú mismo auditas y luego la metes en la caja. Y esa misma noche, el 54%, que es una muestra demasiado grande, sí, estadísticamente con un 3% de las que audite de las mesas es suficiente. Aquí se audita el 54% en la misma noche y eso se hizo y todos esos resultados están ahí y ahí estuvieron los miembros de mesa, que los miembros de mesa los escogen al azar. ¿Qué más transparencia que eso? Sin embargo, como la intención era promover el golpismo, la injerencia y el intervencionismo, está esa narrativa y ese discursito que se le está viendo las costuras, que va desde los gringos, la Unión Europea y la socialdemocracia, porque hemos visto el caradurismo del gobierno español. Por cierto, que el señor canciller de España dice que no hubo una negociación, o sea, que el señor Edmundo se fue caminando solo al aeropuerto y que ese avión salió así de las buenas, ¿no? Que no hubo ninguna negociación, pero es que también otros líderes de la socialdemocracia en América Latina se ve que tenían una posición adelantada, que es la posición que hemos estado observando del gobierno de Brasil, parte del gobierno de Colombia, el señor Boric en Chile y el señor Arévalo de Guatemala. Entonces ahí se ve que había un compromiso con acompañar esta acción en contra de las elecciones en Venezuela y están saliendo desenmascarados porque se le están cayendo, como quien dice, el discurso y la careta a todos estos actores que tendrán en algún momento que darle una explicación. Ya veremos si esos mismos van a ir a acompañar a Guaidó II a reconocerlo, porque hasta allá puede ser que llegue a la trama, ¿no? Pero ya para cerrar, ya tenemos que ir. ¿Usted cree que se vaya a reeditar eso del Guaidó II o ya eso fracasó con lo que... Mira, por lo menos arranca con un pie de plomo, ¿no? Pareciera ser que arranca con muy mal diagnóstico, pero ellos son capaces de cualquier cosa. Definitivamente ya vemos que no tienen ética política y no hay seriedad de muchos gobiernos, incluyendo el de Francia, por cierto. Bueno, gracias, diputado. Diputado Saúl Ortega, diputado de la Asamblea Nacional, bien interesante esta lectura, el desarrollo de los acontecimientos, de los últimos acontecimientos en nuestro país y vale la pena, bueno, la invitación a este Congreso Mundial Internacional Antifascista. Recuerden ustedes que se está desarrollando y Venezolana de Televisión le llevará a ustedes todos los detalles. Nos vamos por el día de hoy, nos vemos mañana a Venezuela. Cuídense. Chao. Gracias al Banco de Venezuela, porque el mayor valor eres tú.